Padre nuestro, Señor, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, Dios Señor. Gracias te damos por este día, tu santo sábado. Pedimos tu compañía, pido también sabiduría, Señor, para que todo lo que digas sea, estés de acuerdo, Señor, que sean tus palabras, que seas tú hablando por medio de mí. Gracias te doy por cada una de tus bendiciones. Dejamos todo en tus manos y pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ya, entonces, bueno, como dijo el hermano, hoy es el día del joven adventista. Yo hice acá, bueno, junto a mi pololo, hicimos el logo JA y bueno, como se puede ver, hay un gran mensaje aquí, ¿cierto? Que es el mensaje de los tres ángeles. El hermano Jaime leyó el texto base que está en Apocalipsis 14:6, que dice: vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda tribu, nación, lengua y pueblo. La iglesia adventista siempre se ha caracterizado, ahora se caracteriza por ser muy misionera. De hecho, tiene diferentes departamentos en los que se dedican a eso, a la misión. En realidad, todos los departamentos tienen que dedicarse a la misión. Pero hay algunos como el Servicio Voluntario Adventista, que es un programa que capacita a jóvenes o personas que se sienten jóvenes también, de cualquier edad, que quieran trabajar para el Señor. Durante un año trata de capacitarlo en diferentes temas, como alimentación, también cómo conocer otras culturas, cómo poder integrarse, cómo conocer otros dialectos también, cómo se relacionan en esos lugares, cómo es también el trato, el idioma. Entonces trata de capacitar a cada uno de ellos para que al final de ese año se puedan graduar y luego si eligen a lo mismo otro año hacer misión, o si no después de algunos años ya están capacitados para salir a cualquier lugar a hacer misión. También está un año en misión, que es otro, que es donde jóvenes también deciden dedicar un año al Señor, en donde van a diferentes lugares del país o a diferentes lugares del mundo, y los dones que el Señor les ha dado, lo utilizan para, en pro de la misión, para poder ayudar. Tratan de relacionarse en las comunidades, teniendo talleres como de deportes, por ejemplo, y así llegan diferentes personas, no necesariamente que sean religiosas o espirituales, sino que trata de abarcar toda la gente posible. Y así diferente, algunos que tienen el don de sabiduría, ¿cierto? Capacitan a los padres, capacitan a los niños, capacitan a diferentes personas, y eso es más que nada en un año misión. También hay otro departamento o otro programa que se llama La Ventana 1040. Yo creo que muchos hemos escuchado acerca de la Ventana 1040. ¿Por qué se llama así? En el mundo, ¿cierto?, está dividido por latitudes y también por grados. Y entre grados 40 y 10 se ha visto que esos son los lugares más difíciles para poder predicar el Evangelio. Es muy difícil alcanzar esas zonas. Entonces, ese es el propósito, llevar a personas que, bueno, que traten de ir como desapercibidas y mezclarse ahí entre las personas y poder predicar el Evangelio así como los hacían los valdenses. Bueno, como decíamos, la iglesia adventista se caracteriza por la misión, pero no siempre fue así. En 1846, después de 2 años del Gran Chasco, Jaime White, que era el esposo de Elena G. de White, escribió un pequeño panfleto que se titulaba Una palabra al pequeño rebaño. ¿Por qué pequeño rebaño? Porque había ocurrido el Gran Chasco hace ya 2 años. Entonces, después de lo que había sucedido, quedó un pequeño grupo, el cual persistió adelante y se le llamó el remanente. Recién, cuando Jaime White escribió este panfleto, ahí recién ellos se sintieron como el remanente, se identificaron como el remanente. Pero aún así ellos todavía no entendían que tenían que predicar el Evangelio a diferentes lugares del mundo. Después, en 1870, después de ya casi 30 años, 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 30
20 años, la iglesia adventista recién ahí entendió que se debía predicar el evangelio a otros lugares. En 1871, Elena G. de White tuvo una visión, en la cual se le mostraba que los jóvenes debían aprender de diferentes idiomas para poder llegar a otras culturas, para poder llegar a otras religiones, a otras denominaciones, a otros lugares, a otras razas, tribus. Y ahí poder predicar el evangelio. Y ahí recién cuando Elena G. de White tuvo esta visión, Jaime White, él pudo asociar los textos que leímos recién, que estaba en Apocalipsis 14:6. Y también asoció otro texto que se encuentra en Apocalipsis 10:11, que dice, y él me dijo, es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Entonces desde ahí la Iglesia Adventista entendió que esa es la misión, poder llevar el Evangelio a diferentes lugares del mundo. Si bien hoy en día la Iglesia Adventista tiene mucha presencia en diferentes lugares, todavía el desafío continúa, porque si no, el Señor ya hubiera venido. Entonces queda mucho por hacer. Para conocer un poquito el contexto de otros lugares, en 1900, el 14% de la población mundial vivía en zonas urbanas, solamente el 14%, y 12 ciudades tenían más de 1 millón de habitantes. Pero el 2021 creció a un 56%, o sea, un 56% viven en zonas urbanas. Y hay 536 ciudades que tienen más de 1 millón de habitantes. O sea, de 12 ciudades llegó a ser 536 ciudades. Es una cantidad que cada vez va creciendo y cada vez más va a ir creciendo también. Y eso conlleva otra cosa, que en las ciudades hay un pensamiento postmoderno, donde no hay algo claro entre lo que es bueno y lo que es malo, sino que todo es variable. Y que no existe como una verdad única, sino que yo tengo la capacidad de elegir en lo que voy a creer o por lo que me voy a regir. Estaba en una clase en psicología y mi profesora hablaba de esto, decía que si bien es importante conocer cada cultura, porque cada cultura cambia, ¿cierto? Lo que hablábamos, pero nosotros sabemos que tenemos que regirnos por una verdad, que es la palabra de Dios. Y eso últimamente ya no es así. Las cosas han ido cambiando y cada vez lo bueno va a ser llamado malo y lo malo va a ser llamado bueno. Entonces, esa es nuestra gran misión también, de poder enseñar a las demás personas cuál es la base, qué es la verdad, por qué nos tenemos que regir, por qué parámetros, por qué leyes, por qué normas. Si vamos a conocer un poco algunas culturas del mundo, está la cultura musulmana, que ellos practican el Islam. Actualmente hay 1.8 mil millones de musulmanes en el mundo. Esto representa 9 veces la población de Brasil. Es muchísima gente y está entre las zonas que hablábamos de la ventana 1040. A ellos, desde muy pequeñitos, se les enseñó que creer en Jesús como una divinidad, como algo que está muy alto y muy arriba y que debemos alabar, es pecado. De hecho, ellos tienen su profeta, que es el profeta Mahoma, y su Dios, que es Alá. Y dicen que en una visión, dicen que cuentan que el profeta Mahoma fue llevado por el ángel Gabriel a conocer los 7 cielos. Y se sabe que, ellos creen que en cada cielo hay un profeta. Por ejemplo, en el primer cielo está Adán. Y siempre el primer profeta que está en el primer cielo es menos importante que el que está en segundo, cada vez va aumentando. El que está en el segundo cielo es Juan el Bautista. El que está en el tercer cielo es Jesús. En el cuarto está Enoc, en el quinto está José, en el sexto está Aarón y en el séptimo está Moisés. Luego está Abraham, y después está el profeta Mahoma, que dicen que fue llevado a una reunión privada con el dios Alá.
Pero si vemos, Jesús está en el tercer cielo, o sea, no es significativo. Es súper difícil hacer entender a un musulmán que Jesús es el único, el último y el mejor en todas las cosas. Es muy complejo. Hay otra religión, práctica religiosa, que es los hindúes. Ellos adoran a más de 300 millones de dioses disponibles, tienen un montón de dioses, muchos, muchos, y creen que Jesús no es más que un avatar, o no es más que un Buda, o un Krishna que se transforma, y que ellos creen en la reencarnación, y que puede tomar forma de pez, o forma de tortuga, pero tampoco creen en su divinidad. El presidente de la Asociación Adventista, que está en Rajasthan, que eso es en el norte de India, dice que 200 millones de habitantes en ese lugar, hay decenas de dialectos y 94.000 aldeas. O sea, mucha gente con diferentes dialectos, con diferentes culturas, ¿cierto? Con diferentes costumbres. Y cada una de ellas hay que alcanzar, cada una de ellas hay que conocer e intentar entregar el mensaje. También están los budistas. Ellos son muchos también, son 700 millones más o menos. Y ellos no creen como en el pecado, sino que creen que todo es como una ilusión, y que creen mucho en la introspección, en el yo, en la autosuficiencia, en que yo puedo resolver mis problemas desde muy adentro, pero sin ayuda de nadie más. Y así existen diferentes culturas, diferentes religiones que podemos conocer y que ya conocemos, que están, no sé, los agnósticos, los ateos, también los judíos. Yo pude compartir con un amigo en la universidad que es judío, y él me comentaba que él sí cree en Jesús, pero muchos de los que están en su denominación judía no creen en Jesús, no creen que Él vino a la tierra. De hecho, todavía están esperando a que Él venga. Pero Él llegó a la iglesia, a la Universidad Adventista, y allí pudo ampliar un poco más su mente y conocer y estudiar, y Él sí cree que Jesús vino. Si nos fijamos en todo lo que hemos hablado, parece súper difícil alcanzar a cada una de estas personas, a 7.000 millones de personas que están en el mundo. Pero esto es desde una perspectiva humana, nosotros lo vemos desde nuestros ojos, ¿cierto? Pero el Señor es quien lleva esta misión. Hay una promesa para el pueblo remanente, y es que el desafío, entendemos que el desafío está más allá de nuestras posibilidades. Si nosotros nos ponemos a pensar, está más allá de lo que nosotros podemos hacer. Y si está más allá, ¿por qué deberíamos seguir intentando hablar a otras personas, a otras culturas acerca de Cristo, acerca de Dios? Si de repente nos cuesta ir, por ejemplo, a donde la vecina a hablar acerca de Cristo, o ir donde nuestro amigo, donde nuestros familiares quizás que no conocen, pero queremos ir al otro lado del mundo a predicar el Evangelio. Pero lo que determina esta misión no es lo que nosotros creemos. Nosotros no nos involucramos porque hicimos cálculos, analizamos un montón de cosas, dijimos ya, vamos a hacer una estadística, si en realidad nosotros podemos alcanzar a estas personas. Vamos a hacer una serie de datos y nos salió este porcentaje, y sí, yo creo que hay alta probabilidad de poder alcanzarlos. No es por eso que lo hacemos, sino porque se nos mandó a hacerlo. En Apocalipsis 10:11 dice, es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones y reyes. Y en realidad estamos ejerciendo conscientemente este movimiento. Estamos hablando a las personas acerca de Cristo. Estamos llevando el pan espiritual a cada una de las personas. Humanamente nos puede parecer imposible alcanzar a cada una de estas personas, pero tenemos que entender que Dios tiene el control y que esta misión es del Señor. Si leemos en Génesis 3:15, entendemos que la raza humana cayó, ¿cierto? Y el Señor desde ahí comenzó la operación rescate. Desde ahí Él comenzó su misión.
Y ha ido poco a poco, hasta llegar a este punto actual en el que nos encontramos. Pero esta es su misión, y nosotros solamente somos obreros. Si leemos en Mateo 24:14, dice, y será predicado este evangelio del reino de todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. No dice, y puede ser que sea predicado el evangelio, o quizás sea predicado el evangelio, sino que dice, y será predicado este evangelio de reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. El Señor está asegurando que se va a cumplir, es una promesa. El Señor comenzó su misión y la va a terminar, y nosotros debemos aferrarnos a esa promesa. En Mateo, aquí donde leemos, dice, y será predicado. A esto los estudiosos le llaman un pasivo divino. ¿Por qué un pasivo divino? Porque aquí no está nombrando a nadie que lo haga, no está diciendo un autor. Hay otros pasajes de la Biblia, como en Génesis 1, dice, fueron pues acabados los cielos y la tierra, y todo el ejército de ellos. Pero no se concluye, no se dice quién concluyó esta creación. Pero sí nosotros sabemos que fue Dios quien lo hizo. Entonces a eso se le llama un verbo pasivo. Entender que Dios está al control, que Dios lo está haciendo y que Dios lo va a hacer. Cuando Jesús dijo, consumado está, o bienaventurados los que lloran porque ellos recibirán consolación. El lenguaje pasivo está sugiriendo que Dios va a completar o completó esa acción. Nosotros debemos afiatarnos a eso y tenemos que entender que Dios comenzó esta misión y que Él la va a terminar. Tenemos que aceptar el desafío de poder ser guiados por el Señor para poder llevar el Evangelio, llevar su palabra. Dice, ¿cómo haremos esto entonces? ¿Cómo hará Dios esto? Tal vez lo importante es recordar el plan de Dios y nosotros aferrarnos a eso. Quizás no conocemos todos los detalles de cómo el Señor lo hará, pero sí hay cosas que no han sido reveladas y que están aquí. Dice, Dios actuará de manera sorprendente. En el tiempo del fin, el Señor va a actuar de manera de la que nosotros no estamos acostumbrados, la forma que menos pensamos que Él va a actuar. A nuestro ojo humano, de repente nosotros queremos hacer todo como muy detalladito, o que esto tiene que ser así, y quizás cuando no funciona nos frustramos un poco. Pero el Señor en ese momento va a actuar de una manera que nosotros no imaginamos. También Dios va a actuar de una manera sencilla. El de cosas que nosotros no creemos que va a suceder, o de cosas tan pequeñas, nosotros queremos hacerlas grandes, pero el Señor lo va a hacer de una manera muy, muy sencilla. También Dios usará personas comunes. Dice un texto, una mente corriente, educada para obedecer, así dice el Señor, está mejor calificada para la obra de Dios que aquellos que tienen aptitudes, pero que no las emplean correctamente. Quizás muchas veces yo también pensaba así, que el Señor, o que yo pensaba que debía capacitarme, o que debía aprender muchas cosas, o que debía hacer esto para poder recién hablarle a las personas acerca de Dios. Pero el Señor te capacita en el momento, te va capacitando poco a poco. No necesitamos grandes títulos, no necesitamos grandes cosas para hacer la obra del Señor, sino que Él solamente quiere un corazón dispuesto, alguien que se entregue totalmente y quiera hacerlo, porque en realidad ama al Señor y ama a las personas también. Podemos hacer la misión de diferentes formas también, entregando libros, educando a los hijos también como misioneros. Me acuerdo que en Colportaje nosotros entregábamos libros misioneros. Nos colocábamos en el semáforo o en cualquier lugar y bueno, a veces las personas nos decían, oh, yo ya leí ese libro, o nos decían,
no, no, yo no creo en esto. Entonces lo que nosotros tratábamos de hacer, le decíamos, bueno, si usted no lo quiere, pero quizás se lo puede entregar a otra persona. Entonces hacíamos hacer misión a la misma persona. Y muchas personas aceptaban, decían, bueno, yo se lo voy a regalar a mi nuera, o se lo voy a regalar a mi hijo, y así a diferentes personas. También vi una vez que colocaron afuera de las casas, colocaban una cajita y decía, se regala libros. Entonces la gente pasaba y sacaba libros misioneros. Porque a la gente igual le gusta leer, le gusta como las cosas nuevas, o quizás tenerlo, quizás puede que lo lleve y solo porque, hoy está bonita la tapa, ya me lo llevo, pero en su momento lo van a leer. El Señor dice que al final de los tiempos, esos libros que están ahí, quizás escondidos, empolvados, la gente va a ir y los va a ir a leer, los va a abrir. Entonces, a nosotros solamente nos toca la parte de hacer la misión, de entregar, de hablar de Cristo. También algo que tenemos que tener sumamente claro es que el Señor enviará el Espíritu Santo. Los obreros serán calificados más bien por la opción de su espíritu que por la educación en institutos de enseñanza. El Espíritu Santo va a hacer la obra. Solamente nosotros tenemos que dejarnos guiar. Tenemos que clamar también que podamos ser, que se derrame el Espíritu Santo en nosotros, que Él nos pueda guiar, que Él nos pueda hacer actuar, pero no necesitamos de hacer grandes cosas como les decía, capacitarnos, o ay, voy a estudiar 1000 cosas de medicina, voy a estudiar enfermería y psicología y un montón de cosas porque necesito capacitarme para poder recién hablar, sino que en el transcurso el Señor va a capacitar. ¿Cómo podemos nosotros participar? Si bien para poder llegar a diferentes lugares tenemos que conocer a qué lugar vamos a llegar. Si por ejemplo vamos a ir a otro país, tenemos que conocer la cultura, el dialecto, cómo se relaciona ese lugar, y lo primero para poder relacionarnos con esas personas tenemos que hacer amistad, es como lo más importante. O donde quiera que vayamos, si por ejemplo vamos a empezar aquí en la villa, en la población, tenemos que conocer a las personas para poder llegar a ellos. Tenemos que recordar que nunca vamos a ir solos también, que el Señor siempre está con nosotros. En colportaje yo puedo ver mucho eso. El Señor siempre está ahí con uno, a pesar de que pueden pasar momentos muy difíciles en los que uno quiere desistir o dice que no puede, pero el Señor siempre está ahí para hacer milagros y para aumentar nuestra fe. El Señor nunca nos deja solos y dice, como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. Esto se encuentra en Juan 20:21. Así también os envío. Y no vamos solos, vamos a ir junto al Señor. Él va a ir abriendo las puertas, va a abrir los corazones de las personas. Quizás de repente hacemos prejuicios de las personas y decimos, hoy ella tiene una cara de enojona, o ella como que no es muy receptiva, pero esa no es nuestra tarea, esa es la tarea del Señor. Nosotros tenemos que ir y hablar, y el Señor va a hacer. Él va a tocar los corazones. Como bien va a haber corazones que no van a querer abrir su corazón, porque cada persona es libre de elegir. Pero tenemos que hacer nuestra parte también. Tenemos que tomar serio esto de predicar, porque ya queda muy poquito tiempo. Si bien tenemos algunas dificultades o no nos creemos capacitados, o si bien pensamos, no, es que yo soy muy tímida, me cuesta hablar, que no lo voy a poder hacer, o no, yo no puedo hacer esto, o tomar este cargo porque me da susto, o yo no puedo ir para allá porque ¿cómo le voy a hablar a todas esas personas? Ahí tenemos que arrodillarnos y pedirle al Señor.
Él es quien va a hacer su parte. Yo me acuerdo mucho de cuando recién volví a la iglesia, hace unos años, y a mí me costaba mucho disfrutar de las cosas del Señor. Yo me sentía tan culpable, yo decía, no, yo no disfrutaba de los himnos, porque encontraban que eran lo encontraba muy fome, decía yo. Y decía, no, Señor, y me sentía muy culpable. Y creo que, si recuerdo ese tiempo, lloraba mucho, 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 mucho. Y no disfrutaba de la iglesia, no disfrutaba del Señor, que me sentía culpable por otras cosas que había hecho, y la pasaba así. Y dije, una persona me habló y comencé a anotar en un cuadernito cómo me sentía, todo lo que me pasaba, por lo que me sentía culpable. Le decía al Señor, Señor, ¿qué tengo que hacer? ¿Cómo puedo empezar a hablar de ti? ¿O cómo me puedo capacitar? Señor, ayúdame a entender. Y anoté todo eso. Y después pasó un tiempo y tuve la oportunidad de ir a un lugar y allí aprender algunas cosas. Si bien me ayudó muchísimo. Y después de ese tiempo que cuando volví y encontré mi libreta y comencé a leerla, y me di cuenta de cómo el Señor había cambiado sin darme cuenta, cómo yo disfrutaba de cantar los himnos, de leer la Biblia, de aprender más. Ni siquiera me di cuenta, no podría decir ya, desde esta fecha me empezó a gustar. Pero el Señor lo hace. Quizás no va a responder enseguida, quizás eh, va a decir espera un tiempo. Este tiempo tienes que quizás aprender algunas cosas o tienes que... Hay tiempo para todo, para llorar, para reír, para todo. Pero sin duda, esas cosas me marcaron y ahora eh, creo que el Señor siempre estuvo ahí guiando todo. Entonces no tengamos miedo de hacer cosas por el Señor. No tengamos miedo de ir y hablarle a otras personas. No tengamos miedo de enfrentar ciertas situaciones. No tengamos miedo de aceptar desafíos también dentro de la iglesia, fuera. Eh, Hay personas que tienen que predicar el Evangelio en su familia, comenzar por allí, por el hogar, pero también hay personas que tienen que tomar el riesgo y de ir a otros lugares a predicar acerca del Señor. Somos todos diferentes en la iglesia, diferentes personalidades, diferentes caracteres, eh, pero lo importante es ver las cosas positivas de cada uno, porque en el tiempo del fin, Satanás se va a aprovechar de eso, de que quizás las rencillas o algunas peleas iban a destruir muchas iglesias. Entonces, el llamado es para que todos nos enfoquemos en hacer la misión, en preocuparnos por las otras personas, en amar al hermano, en amar a cada una de las personas y poder predicar el mensaje. No solamente afuera también aquí dentro, eh, todos juntos como hermanos. Dice voy a leer nuevamente el versículo que está en Mateo, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Quedémonos con ese versículo, hermanos, esa promesa, esa convicción de que va a ser así, porque va a ser así. Y Dios lo va a hacer con o sin nosotros. Es ahí donde tenemos que preocupar y participar de esa misión, ser gentes activos y tener esta convicción de que así va a ser. Quizás, como les decía, pueden haber problemas de que no voy a ser capaz, pero tengamos presente en la mente de que el Señor lo va a hacer y que Él nos va a ayudar a cumplir su misión. Así que los invito a orar. Inclinemos el rostro para orar. Padre nuestro Señor que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, querido Señor. Gracias te damos, Señor, por haber aprendido un poquito más este día. Pedimos, Señor, que tú nos puedas capacitar en el transcurso para poder ir hablando de diferentes personas, diferentes lugares, eh,
que crezca el amor hacia los hermanos también, hacia las personas del mundo, y poder hablarle, Señor, de tu gran amor y de la salvación, de que ellos pueden alcanzar la salvación. Acompáñanos, dirígenos, danos sabiduría, inteligencia para ser mejores cada día. Pedimos tu compañía, tu protección. Ya está terminando este culto divino. Pedimos que estas palabras, Señor, que pudimos escuchar hoy, no queden deambulando, sino que podamos hacer las propias y podamos predicar el Evangelio, Señor, a diferentes personas, diferentes lugares, que tú nos acompañes en ese camino y que así pronto sea tu venida. Pedimos todo y agradecemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.